Bueno, pues muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Un tiempo especial ahora y sobre todo por el tema que vamos a compartir, ¿verdad? El mal de la religión y el mal de la psicología. Y bueno, esta parte es sumamente importante porque pues vamos a venir descubriendo, vamos a venir observando, indagando, haciendo un trabajo un poco introspectivo acerca de toda esta aportación tanto de la religión como de la psicología, ¿verdad? Y ir viendo, pues de cierta forma, de algunos males que ha venido ocasionando y pues para que no nos vaya a afectar también a nosotros, ¿verdad? Dice por aquí en la introducción, apártate del mal y haz el bien. A ver, creo que hay un micrófono abierto, déjame ver que se escucha un poquito de ruido. Ok. Dice, apártate del mal y haz el bien y tendrás morada para siempre. Salmos 37, 27 y en Romanos 7 del 15 al 25, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena, ¿verdad? Hablando de esta parte de la ley. Déjenme le doy entrada a compañeros que están. Pues no hago bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, esto hago, ya no soy yo el que hace, sino el presente en mí. Porque el hombre interior, porque en el hombre interior, dice, me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra, ¿verdad? Contra la ley de mi mente. Y aquí tenemos esa lucha entre el bien y el mal, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y esta afirmación, ¿verdad? Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces viene la respuesta, ¿verdad? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne, a la ley del pecado. Y bueno, pues habitamos en un cuerpo corruptible y es algo que nos viene afectando, ¿verdad? Porque hago lo que no quiero hacer. Dijo el apóstol Pablo, puede parecer un poco extraño lo que Pablo dice, pero ¿por qué harías lo que no entiendes? Aquí Pablo no escribe de cometer pecado de manera consciente, entre paréntesis, consciente, ceder ante los deseos de la carne, porque cuando cometes pecado de forma consciente, entonces tú sabes y entiendes muy bien lo que estás haciendo. Pero esta parte, más bien se le atribuye a la parte inconsciente porque lo que hago no lo entiendo, ¿verdad? Muchas veces no sé si sea el único extraterrestre aquí o de cierta forma podríamos identificarnos nosotros de que aun cuando nosotros tenemos ciertas atribuciones, nombramientos, servicios o autoridad en las cosas de Dios, mas sin embargo aún seguimos equivocándonos y hay algunas cosas que así como lo dijo el apóstol Pablo, hay algunas cosas que no entendemos. Mas, sin embargo, bueno, caemos a este momento de gloria, de bendición, donde, pues, ¿quién me librará, verdad? De este cuerpo de muerte, miserable de mí, decía el apóstol Pablo. Pero bueno, para eso aparece Cristo, ¿verdad? Para bendecir nuestras vidas. Fíjense que el mal ha existido o ha estado vigente siempre en la vida del hombre. Y se trata de oponer al problema y a su tratado de inicios de la época medieval y tener conocimiento también en la actualidad y saber que no es algo nuevo, ¿verdad? Sino que nuestros antepasados tenían la misma preocupación que tenemos el día de hoy, pues con tantas cosas que van surgiendo. Básicamente queremos tratar el problema del origen del mal, si existe una fuente donde proviene o si al contrario surge de una manera espontánea. Y el propósito en estos minutos pues es saber si hay alguien que constantemente
invita a obrar mal y a descubrir quién es, o si existe o no existe el mal como tal, o solo es una idea incierta de la mente. Por eso, pues es importante esta parte, ¿no? De ir descubriendo el origen del mal, como decir en un versículo de la palabra, dice, porque todos los males, hablando del principio, ¿verdad? Del comienzo, comienzan cuando solo se piensa en acumular bienes materiales o en el dinero, ¿verdad? Porque pues a través de la historia pues sabíamos que antes no existía el dinero, pero ya a través de la historia pues fue tomando este poder. Dice, por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Y entonces podríamos ya ir entrando a una de las raíces del mal. Les pedimos por ahí que vieran un video de la muerte en diferentes religiones, y el objetivo de que ustedes pudieran ver este video, pues es de ver cómo la religión mira la muerte de diferentes formas, y muchas veces nosotros podríamos decir que los del Oriente están mal, y pues de la misma forma los del Oriente con nosotros del Occidente podrían de cierta forma pues también, ¿verdad?, decir o opinar lo mismo. Entonces la finalidad de que ustedes pudieran ingresar a este video y pudieran ver algo diferente, o poderse llenar de repente de algunos conceptos que a algunos les pueden ser útiles, algunos otros no, pero lo que les sirva a poderlo tomar, y lo que no sirva pues desecharlo, ¿verdad? También nos habla en esta parte de la lectura, después de poder mirar este video, ¿verdad?, que dentro del ámbito doctrinal religioso existen distintos marcos cognitivos explicativos de lo divino. Por decir, tenemos el politeísmo, que se piensa que el politeísmo tiene que ver con creer en muchos dioses, y se origina con el hinduismo cerca de 2500 años antes de Cristo, que se considera que es la religión más vieja, ¿verdad? Los sistemas de creencias politeístas antiguos veían los dioses como el control de todos los eventos naturales, tales como las lluvias, la cosecha. Entonces, poli tiene que ver con muchos, y teo, que tiene que ver con Dios, y entonces viene aquí ese politeísmo. Por otra parte, también podemos ver el monoteísmo, que es la creencia de que existe un solo Dios. La palabra como tal se compone de prefijo mono, que significa único, el vocablo griego teos, que traducido es Dios, y el sufijo ismo, que indica doctrina. Entonces, monoteísmo, pues se puede hablar, ¿verdad?, de un solo Dios, de una sola doctrina. Y las religiones monoteístas tiene que ver con que Dios es el ser supremo y todopoderoso, creador del universo, principio, causa y fin, último de todo. Y en este sentido, el mundo tal como lo conocemos es inconcebible sin Dios. Luego de aquí viene el dualismo, que habla de Dios, de dos dioses, ¿verdad? Esa lucha entre el bien y el mal. Pero también tenemos el panteísmo, que es la doctrina teológica que afirma la unidad de Dios y el universo. El panteísmo hace de Dios un ser material, aunque dotado de una inteligencia suprema. Sería en grande lo que pequeños somos nosotros, y pues de esta forma comenzaríamos nosotros a verlo diferente, hablando del panteísmo, ¿verdad? Pero fíjense, surge algo interesante aquí del conoteísmo. Bueno, el conoteísmo, quitando esta imagen, el conoteísmo tiene que ver, kenoteísmo, Dios se identifica con la nada, ¿verdad? Y ahí pues no puse ninguna imagen precisamente porque tiene que ver con la nada. Y por otra parte, el catenoteísmo, que tiene que ver que Dios se identifica con el todo. Y vemos en esta parte, ¿verdad?, cuando se entrega la ley, en esa revelación que tiene Moisés en la cercanía que estaba teniendo. Y por último, vemos que el maniqueísmo es la idea basada en una doctrina religiosa
que afirma que existe un dualismo. Entonces, entre estos dos principios opuestos, generalmente el bien y el mal. ¿Y por qué hablar de todo esto? Pues porque vamos a hablar de la religión. Y nada más como un ejemplo ponemos esta imagen donde nos habla de las 5 religiones más grandes del mundo. Entre una de ellas el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el budismo y el hinduismo. Y pues el cristianismo tiene como libro sagrado la Biblia. Vemos la simbología de cada uno de ellos. El judaísmo, la Torá, el islamismo, el Corán, el budismo, los 3 cestos de la sabiduría, y el hinduismo, los 4 Vedas, ¿verdad? Entonces, cada religión, quiero también poder decir que en las corrientes, el cristianismo, en esta parte se identifican católicos, ortodoxos, anglicanos, y en este caso nosotros, el cristianismo como protestantes, y ver de qué forma estas religiones, cada una de ellas, pues tiene su aportación, ¿verdad? Vemos esta imagen que a mí me gustaría poder escuchar a alguno de ustedes con alguna aportación. Dice el Islam, solo nuestro grupo tiene la verdad, y el protestantismo pues también lo afirma, pero por otro lado, dice el catolicismo, nuestro grupo tiene la verdad, los ortodoxos también, los testigos de Jehová también. Entonces, pues, ¿quién podría apoyarme aquí para dar alguna aportación acerca de la imagen? ¿Qué les dice la imagen? ¿Quién va a ser el primer valiente? Santo Dios, me quedé en silencio ahora. Pastor, buenas noches. Bendiciones. Adelante, pastora. Buenas noches. Bueno, pues aquí como todos dicen que tienen la verdad, nosotros no decimos que tenemos la verdad, nosotros decimos que la verdad es Jesucristo. Así es. Entonces, nosotros no hablamos meramente de una religión, sino de una relación que cuando nosotros estamos dando el mensaje de salvación, enseñamos a través de la palabra que el Evangelio en realidad es para todos, puesto que cuando hablamos del amor de Dios, hablamos que es para todos y que todos nos vemos miscuidos en el pecado. Entonces Él aparece como el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad es Jesucristo, no es ni Mangano ni Sultano, sino meramente el Señor. Ok, gracias, pastora. Adelante, adelante. Yo creo en estas 3, dice que todos tenemos la verdad. Aquí mi afirmación poderosa, ¿verdad? Y que esa está fuera del contexto de todos ellos o fuera de lo que ellos piensan, es que Jesucristo murió por nosotros, y aunque sean ortodoxos, sean católicos, sean testigos de Jehová o de Islam, ninguno ha resucitado a los muertos como Jesucristo, ¿verdad? Entonces nuestra verdad está basada en Jesucristo, resucitado al tercer día de los muertos y está vivo, con pruebas indubitables, dice, o sea, que no se puede decir no, porque se apareció, ¿verdad? Y estuvo durante 40 días. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que tenemos la verdad? Es la relación que tenemos con Dios y saber que el único que resucitó a los muertos se llama Jesucristo. Bueno, creo que esa parte es una afirmación muy buena, pero ahora es importante entrar a esta parte, ¿no? El mal de la religión, y vamos a ver que muchas de las muertes en la historia del ser humano pues han sido en el nombre de Dios. Solamente revisando en los tiempos de Cristo para acá, la persecución cristiana que se dio en el primer siglo, y de qué forma todo esto pues fue creciendo. En el tercer siglo se deja de perseguir
a los cristianos, porque mientras más los mataban, más se multiplicaban. La iglesia de Roma deja de perseguirlos y por orden de Constantino, el emperador romano en turno se encarga de hacer una fusión entre religión de la antigua Roma y el cristianismo, y es aquí donde surge el catolicismo. Después la matanza en el siglo XI de la Santa Inquisición por la Iglesia Romana, la persecución en el siglo XV de Martín Lutero y la matanza a sus seguidores por el protestantismo, la matanza de los judíos por Hitler, y no se diga la matanza de los cristianos también que han venido surgiendo a través de la historia aquí en México, allá para el sur. Y ahora pues la competencia, ¿verdad?, entre la misma iglesia protestante, entre los mismos pastores. O sea, el pastor Ramiro da una verdad, pues que en la que nosotros creemos, pero a veces esa verdad, lejos de ayudarnos para entrar a una coinonía, para entrar a una comunión, para hacer cosas grandiosas juntos, a veces son herramientas que únicamente, o conocimientos teológicos, que a veces únicamente pues nos ayudan solamente para hacernos daño, para criticarnos el uno con el otro. Y bueno, únicamente es una manera de reflexionar, ¿verdad? Como estamos hablando del mal de la religión y el mal de la psicología, que vamos a ver un poquito más adelante, es importante poderlos llevar a esta reflexión. Si ves a los demás cristianos como tus enemigos, pues estás peleando una batalla equivocada, ¿verdad? Cristo vino a morir, ¿verdad? Y ciertamente, como lo decía el pastor, pues es el único camino, es la única verdad, es la única vida, es lo único que hace ese puente para poder regresar, ¿verdad? El día de mañana, directo con el Padre. Y es una fe, ¿verdad?, cristocéntrica, que nosotros defendemos ayer, defendemos hoy y seguiremos defendiendo el día de mañana. Pero ahora entremos a esta parte de yo conozco la verdad y tú no, ¿verdad? Dice por aquí que una mañana del 94, el reverendo Paul Hill mata de un disparo a John Britton afuera de una clínica de abortos en Florida, Estados Unidos. Hill formaba parte del Ejército de Dios, un grupo extremista cristiano que predicaba que el aborto era un asesinato legalizado. Los actos de Hill estaban motivados por una afirmación que casi todas las religiones hacen: nosotros tenemos la verdad que los demás no la tienen. Estas afirmaciones pueden resultar letales cuando se vuelven absolutas y cuando no se da cabida a la interpretación, dice Charles Kilball, autor del libro Cuando la religión se convierte en maldad. Y vemos también a este otro hombre, un líder carismático de Shoko Hashara. Dice que Shoko Hashara dice que fue uno de los atentados terroristas más letales de la historia de Japón. En marzo del 95, la secta religiosa llamada Aum Shirikoyo liberó gas neurotóxico letal en una estación del metro de Tokio y murieron 12 personas y 5,000 resultaron con daños. Meses después, la policía encontró a Shoko Hashara, al fundador de la secta, escondido en una habitación llena de dinero, porque pues, a final de cuentas esta era la búsqueda, ¿no?, de este hombre. Y bueno, los policías lo toman preso y lo ejecutan, ¿verdad? El destino de este hombre pues fue llevarlo a la muerte. Es importante tener un líder carismático, pero en las religiones sanas siempre existe el proceso en el que se fomentan las dudas. Por eso, ante esta parte de la práctica del cristianismo o de la religión o de las creencias, esta parte de lo carismático es algo que nos juega mucho con la parte egoica también, de repente de ver que es el hermano o la hermana que expulsa el demonio, que ver las manifestaciones de
de los dones del Espíritu Santo en la persona. Hay una enseñanza muy buena acerca de hablar del poder y de la voluntad, y en una manera de reflexión podríamos decir, si te dieran a elegir, ¿verdad? Por parte de una manera divina, si Dios te diera a elegir, ¿qué escoges? ¿Mi poder o mi voluntad? Pues ahí creo que nos llevaría a una profunda reflexión y hablaría también mucho de las inclinaciones de repente que nosotros pudiésemos tener. Por otra parte, dice, el fin justifica los medios, y uno de los mayores escándalos en la Iglesia Católica que ha enfrentado por años en la historia fue en enero del 2002 en el diario de Boston, una historia acerca del padre John, un sacerdote que fue transferido de parroquia en parroquia tras haber abusado de varios niños. Más tarde se reveló a las autoridades católicas que habían pagado discretamente al menos $10 millones para apaciguar las demandas en contra de este hombre llamado John, que era un pederasta. Pues personajes religiosos empezaron a justificar el mal en el nombre de un bien mayor. El común denominador era tratar de proteger la integridad de la iglesia, no de la iglesia de Cristo, sino de la institución humana, ¿verdad? Del prestigio de las personas aquí en la tierra. Cambiando un poquito esta parte, vemos al reverendo Martin Luther King Jr. y a sus compañeros activistas, donde este hombre pues se convierte en un líder social, y renunciaron a la violencia, incluso cuando los atacaban y a veces los asesinaban. Dice que ellos estaban dispuestos a entregar su vida por sus convicciones, pero lo increíble es que no se desquitaban cuando eran víctimas de violencia. Dijo Jacobsen, el profesor de teología, en cierta forma es fácil decir que nunca adoptaríamos una religión que sea malvada, pero cuando usamos la palabra malvada para describir a quienes matan en el nombre de su religión, pues ya estamos imitando esto mismo que condenamos. Y aquí es donde comenzamos a ver con más profundidad, pues, el mal, ¿verdad?, de la religión. Por otro lado, podríamos ver el mal también que tiene que ver con la psicología. Pero antes de entrar a esta parte del mal de la psicología, creo que nos daría tiempo como para poder debatir un poco esta parte del mal, el mal de la religión. La religión por tiempos de la historia ha venido ocasionando mucho daño en todo lo que vamos construyendo a través de lo divino, a través de la predicación, a través de acercar a las personas a Cristo, a través de compartir el evangelio. Una verdad que pues innegable, ¿verdad? Lo que hablaba hace rato el pastor Ramiro, que pues la fe que nosotros tenemos es una fe en Cristo, ¿verdad? Pero aquí surge otra interrogante. Cristos hay muchos. Y entonces, ¿en qué Cristo, verdad? Sabemos que la verdad es Cristo, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero si entramos a esta parte de la cristología, pues nos vamos a dar cuenta de que pues todos podemos mencionar el nombre de Cristo, pero no todos permitimos que la palabra se encarne en nosotros, para que ya una vez la palabra encarnada en una práctica cotidiana, podamos honrar el nombre de Dios en todo lo que hacemos, en nuestro modo de vivir. ¿Cómo podríamos enriquecer más esta parte? A ver, me interesaría, Javier, ¿qué nos podrías aportar de esta parte del mal de la religión? Adelante, Javier. Buenas noches para todos. Bueno, hermano, yo vi la película de Martín Lutero el día de ayer y cómo él se rebeló por lo que él no estaba de acuerdo con lo que les hacían creer a la gente de las indulgencias, ¿verdad? Entonces él se rebeló contra Roma. Y ahora un ejemplo, yo voy a hablar un poquito de lo que viví. Yo no estoy ahorita en ninguna iglesia,
¿verdad? Cuando yo corrí de esa iglesia fue cuando nos dijeron, o dijeron ahí, que no querían que se escuchara ningún otro tipo de música, ningún otro tipo de prédica, que solo lo que había ahí era lo único y lo bueno. Entonces fue cuando yo decidí no estar más ahí, porque lejos de liberarme me iba a ser cautivo a mi mente, cautivo a lo que ahí estaba. Entonces ahora que yo estoy viendo esta parte, me estoy dando cuenta de muchas cosas que la religión nos limita a mucho, ¿verdad? Porque solamente tenemos unos líderes que dicen, hasta aquí solamente puedes hacer esto. Y si nos regresamos un poquito atrás, lo que usted decía del pastoreo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un pastor que es carismático, que deja que fluya el talento de las personas, es una iglesia que sobresale sobre lo demás. Pero cuando nosotros nos metemos solamente al límite de la religión, es por lo que nosotros nos empiezan a poner barreras. Entonces no podemos avanzar, y en ocasiones me pasó a mí, me empecé a frustrar. Entonces ya no quería yo saber yo más de religiones ni de nada. Yo decía, bueno, hasta que empiece yo otra vez a ver lo de la escritura. Entonces empecé un poquito con lo de la escritura, ¿verdad? Y no me quedé ahí a esperar a que yo fuera cautivo de todas esas palabras nada más que me decían, sino que fui un poquito más a fondo. Muy bien, Javier, pues bueno, aquí podríamos entonces decir de qué manera, cuando nosotros comenzamos a tener una interpretación como muy unívoca, muy fuera del propósito divino, ¿cuál es una de las señales que vamos a comenzar a recibir en todo esto? Pues que hay frustración, que hay impedimentos, que no puedo vivir una vida plena. Cristo vino a darme una libertad, ¿verdad? La libertad la tenemos a través de Cristo, pero luego la religión te la quita. Luego la religión te oprime, luego la religión te esclaviza. ¿Por qué tomar esta formación o esta información? Porque mucho del daño que se tiene en la sociedad tiene que ver con cuestiones religiosas, doctrinas, dogmáticas, confusiones, y hay un momento en que la gente te va a llegar y te va a decir, ayúdeme porque pues estoy confundido, ya no sé, ¿verdad? ¿Qué hacer? Ya no sé a dónde ir. Y entonces ante esto, por eso es importante esta preparación, ¿verdad? Pastor Ramiro, no sé si quisieras aquí dar alguna aportación. Sí, yo mi aportación, Martín Lutero recibió una verdad revelada, ¿verdad? Cuando se abre una verdad, tú afirmas algo específico porque se te fue dado a ti. Entonces, esto vino a traer un movimiento espiritual nuevo. Entonces, esa fue la verdad que por fe éramos salvos. Entonces, ese fue un tiempo donde Dios abre una estación, puedo llamarlo así, para mucha gente y para muchos. Lo otro, ¿por qué decimos por qué afirmamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Porque dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Hoy tú acabas de mencionar acerca de Roma, ¿cuáles fueron sus frutos? Entonces, afirmamos tener la verdad porque hay frutos, y la verdad encarnada de la palabra viene a nosotros, y eso nos hace dar un fruto, no por nosotros, sino por el que está en nosotros, que es Cristo. Nosotros, cristocéntricos, dando fruto acerca de lo que habla la palabra. No somos religiosos, porque religiosos hay muchos, pero sí tenemos una comunión con el Espíritu Santo, con Dios, el cual nos lleva a ser cada día mejores. Entonces, a través de ello, hay mucha gente, muchas religiones que hacen en el nombre de Jesús. Todos lo hacen, y el Padre afirma, no los conocía, hacedores de maldad, porque no llevaban a cabo lo que ellos decían. Entonces, eso puede ser mi aportación. Y precisamente esa parte es la que buscamos. Si pudiese haber algún dogma, alguna práctica, algún tabú, alguna estructura mental, pues precisamente en estos minutos orar en el nombre de Jesucristo, pues para que eso se vaya quitando, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado a ser libres. Voy a pedir a la pastora Lupita Duarte si puede darnos también alguna aportación, porque bueno, escuchar también
la percepción, la cosmovisión de ustedes, pues es sumamente importante y enriquece, ¿verdad? El tema. Adelante. Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, pues voy a hablar de mí. Yo, pues nacida en un hogar que recuerdo de los 6 años, cristiana, ¿verdad? Pues no miraba muchas iglesias, miraba en las películas muchas iglesias, pero mi convicción en realidad fue hasta que yo fui adolescente, que yo viví una experiencia, que yo tuve una experiencia sobrenatural y fue algo sobrenatural que yo dije, yo quiero de esto, no me quiero apartar de aquí. Entonces al siguiente día yo le dije al pastor, yo me quiero bautizar. Pero fue cuando yo estaba ya adolescente, cuando es la edad más rebelde, de repente dicen que los adolescentes son los más contreras, pues yo acepté a Cristo y viví esa experiencia mística, pero más sin embargo no quedó ahí, sino que yo seguía aprendiendo y de hecho yo no dejaba de asistir a la iglesia ni un domingo porque sentía que pecaba, sentía que me alejaba de Dios y buscaba la presencia de Dios cada domingo, entre semana, todo me llenaba y yo sentía como que Dios usaba mi voz, mis labios, mi boca, mis manos, y yo decía, pues yo puedo llegar a sanar gente. Yo me llenaba de la presencia de Dios y yo decía que los demás sientan también, y es algo muy hermoso. Más sin embargo, pasó el tiempo y ahorita ya estamos en otra iglesia, pero también Dios aquí nos ha usado en gran manera y nos estamos extendiendo de otra manera, porque fue llenarme en la otra iglesia, recibir de esa leche, pero ahora es muy diferente, es otro ámbito. Entonces, yo considero que mucha gente vive su forma de seguir a Cristo, pero debemos de tener cuidado, porque cómo vivimos lo que nosotros creemos, ahí es donde está el detalle, porque mucha gente vive y se fanatiza, y entonces es cuando dicen, no, en la iglesia que yo estoy, y pues no es así. Dios es el camino, la verdad y la vida, y pues si nosotros buscamos a Cristo, que fue el que dio la vida por nosotros, si lo seguimos a Él, es como vamos a llegar al Padre. Dios les bendiga. Y bueno, aquí pues comenzamos a ver, ¿verdad? Verdades que obviamente tienen que ver con esas verdades bíblicas, esta parte cristocéntrica, esta sana doctrina, lo que buscamos cada semana en la formación, en la consejería familiar, va enfocada no a adoctrinarlos, no, a una sana doctrina. ¿Y por qué sana doctrina? Porque sana, porque restaura, porque levanta, porque no condena. Sana doctrina porque el Padre es sanador, es misericordioso, y de esa manera pues busca también manifestarse, ¿verdad?, en la vida de las personas. Entramos entonces a esta parte del mal de la psicología, y fíjense que la psicología surge como una supuesta liberación del hombre de la religión y las investigaciones de Freud. Vemos que él incluye o concluye más bien con un escrito o con una afirmación que ha hecho mucha fortuna en el psicoanálisis. Y dice, después de señalar estas coincidencias y analogías, podríamos arriesgarnos a considerar que la neurosis obsesiva, como la pareja lógica de la religión, la neurosis como una religiosidad individual y la religión como una neurosis obsesiva universal. Y Freud pues daba unas afirmaciones algo delicadas, donde en su momento decía, bueno, ¿cómo no lo llegué a comprender de esta otra manera? O sea, que el alivio para la neurosis, para estos problemas, tiene que ver con la satisfacción sexual. Y entonces, pues, él practicó mucho esta parte. Hay libros que hablan también de que practicó la relación con hombres, tratando de disfrutar de manera natural, de manera carnal, la parte sexual. Y bueno, hay mucha gente que lo sigue. Habla también la historia de que fue un hombre que
adicto a la cocaína y también por lo tanto la muerte que tuvo él pues fue una muerte que no muy envidiada, ¿verdad? No muy deseada. También por otra parte, Jung habla sobre la doctrina religiosa y fíjense que Jung no se muestra sincero ni aun cuando hace una sola cosa de la doctrina religiosa para tratarla de prejuicio. Su ataque pues tiene el propósito de afectar el cristianismo como la más caracterizada de las religiones dualistas, pues a continuación agrega, si bien este perjuicio no es exclusivamente cristiano, hay religiones que no lo comparten en absoluto. Por el contrario, a semejanza de ciertos místicos cristianos, insisten en la identidad esencial de Dios y el hombre, y de una manera u otra, los ataques a través de Jung, pues no se hacían esperar. Por otra parte, este hombre, Karl Marx, también no se queda atrás porque dice Karl Marx que la miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro, dice, de la criatura atormentada, el alma de un mundo desalmado, y también dice es el espíritu de situaciones carentes de espíritu. La religión, dice, es el opio del pueblo, ¿verdad? Son expresiones por parte de la religión que iban aportando, que iban entregando. Y entonces aquí me voy a tomar unos minutos, no porque veamos la conclusión, es que ya terminamos, me voy a tomar unos minutos para poder concluir, ¿verdad? Como podemos darnos cuenta, la presencia del mal, siguiendo un poco su historia, sumando al mal de la religión en la sociedad y al mal de la psicología, ¿cómo van contribuyendo a la división entre la sociedad y así lograr tener la religión sus seguidores que afirman que la psicología es del diablo y los psicólogos que afirman decir que los religiosos son unos locos fanáticos? Es por eso que el mal cabe entenderlo como un mero concepto, como supuesto principio metafísico, como entidad que tiene que ver con algo espiritual o material o como fuerza, energía o mental. Es decir, también aquí se le da la dialéctica entre algo o alguien y así poder tener una mejor interpretación de Romanos, ¿verdad? Cuando nos habla el apóstol Pablo, es que lo que hago no lo entiendo, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo y poderle dar una mejor interpretación a esta parte. Pablo no escribe en este tipo de pecado en Romanos 7, dice que él sirvió a la ley de Dios con su mente, sumamente importante. Tenemos la mente de Cristo, pero al mismo tiempo también se manifestó pecado que aún estaba presente en su carne, sin que él lo aprobara. Él sirvió a la ley del pecado con su carne. Esas reacciones de la carne se pueden haber manifestado en forma de pensamientos o sentimientos, pues las cuales tuvo que vencer, ¿verdad? Esa tentación que se manifestaba en la vida de la persona, pero también se manifestaron en forma de acciones, también se manifestaron en forma de palabras, las cuales nunca pasaron por la conciencia de forma de una tentación. Entonces, a través de ir escribiendo él esta carta, pues más tarde recibe la luz de estas acciones cuando se dio cuenta que no era según la voluntad de Dios y eso era algo que aborrecía, las obras del cuerpo de pecado. Por eso decía, o sea, por lo que hago no lo entiendo. Entonces, esto pues nos da sencillez, esto nos da humildad, nos suma más a un nosotros que a un yo de parte egoísta, de parte egoica. Es que lo que yo digo, es que lo que yo creo, es que lo que yo predico, es que cuando yo, es que más bien como ver qué es lo que nos une en la sociedad. Obviamente no vamos a practicar cuestiones del pecado por querer unirnos a todo ello, pero sí de cierta forma también entender que si no vamos nosotros a predicarle a los pecadores no van a venir a conocer a Cristo.
Y si los traemos a que conozcan a Cristo, ¿a qué Cristo van a conocer? Porque si tenemos un discipulado en la iglesia local de una doctrina religiosa, de una doctrina fanática, que de llena de tabús, de reglas, pues, ¿qué va a ser de las personas que lleguen a ese lugar, verdad? La ley, dice Pablo, es espiritual, pero Pablo entendía que él era carnal, vendido al pecado. Con su mente, dice, servía a Dios, pero también se dio cuenta que no moraba el bien en su carne. Así que en su carne no podía hacer otra cosa que servir a la ley del pecado, y su mente, la cual servía a Dios, estaba en contra de su carne. Y aquí tenemos también una lucha, ¿verdad? Entre el bien y el mal, la cual servía al pecado, y eso creó un conflicto de voluntades en su cuerpo, mismas de las cuales yo todavía a mis 45 años no me libro de esas luchas. Sigo teniendo luchas en mí mismo, ¿verdad? De repente en el pensamiento, de repente en la acción, de repente en alguna palabra o algo. Les mentiría si les dijera que soy el puritano, que soy el más santo de todos los santos. Tengo necesidad hoy de Cristo. Tengo necesidad de relacionarme con el Espíritu Santo. Necesito de su ayuda, de su guía en mi fuerza. Entonces, pues podríamos aterrizar la clase de esta manera, que las verdades absolutas nos dividen, no solo en la sociedad, sino también como iglesia protestante. Vemos cómo surge el protestantismo en ese siglo XV, y la hermenéutica unívoca y la hermenéutica equívoca nos conducen a un radicalismo que no sana el alma, más bien que fanatiza, que enferma. Si aprendemos de la hermenéutica analógica, ya que esta hermenéutica pues nos lleva al equilibrio, nos lleva a la madurez, nos lleva a una interpretación más sana de la Biblia, a tener el consejo bíblico a través del Espíritu Santo, hasta llegar a reprender y a exhortar con espíritu de mansedumbre. La expresión "yo tengo la verdad" me separa de los demás. En mi caso personal, por mi trabajo, pues me toca atender católicos, me toca atender a adoradores de la muerte, me toca atender ateos, me toca atender a cristianos, me toca atender pastores, me toca atender, políticos, es un margen sumamente muy amplio. Y si mi enfoque como consejero es unívoco o es religioso o es dogmático, pues yo los voy a estar atendiendo y los voy a estar juzgando. Pero he tenido experiencias donde aquellas personas que son tocadas y que son alcanzadas, que son sanadas y que son restauradas a través de la cura, a través de la palabra, llega un momento en que les llama la atención. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué desde que entro a este lugar, algunos así me lo expresan, por qué desde que entro a este lugar comienzo a sentir esa paz? ¿Verdad? Y ahí vemos el respaldo también del Espíritu Santo en nuestra vida. Y pues como iglesia muchas veces nos separamos de los demás. A veces no permitimos ver que hay una creación que se está perdiendo, mientras como iglesia estamos de repente peleándonos los miembros, la economía, los bienes materiales. No nos percatamos que hay una siembra de división que nos debilita como cuerpo de Cristo, y el enemigo llegó y sembró la semilla de la división, como lo hizo en el jardín del Edén, y separó a la creación de Dios. Y si nosotros pues seguimos en esa práctica, seguimos en esa ceguera espiritual, pues no nos vamos a dar cuenta que mientras siga practicando esta parte unívoca, mientras presuma de una verdad absoluta, y no la viva y no la practica, no la practique, pues me va a alejar de los demás. Voy a deshonrar a Dios con todo lo que yo hago. Tristemente hoy en día es común escuchar que esta iglesia o esta denominación tiene la verdad y que los demás pues son una
tienen una mentira, ¿verdad? O no tienen una verdad que tienen otros. Como ministerio entonces de consejeros familiares cristianos, necesitamos en esta área, para no seguir cometiendo los mismos errores que anteriormente otras generaciones han venido teniendo, que cada aconsejado que el Espíritu Santo nos permita acompañar, asumir el compromiso delante de Dios y delante de los hombres de hacerlo siempre bajo una dirección divina. Obviamente lo vamos a hacer con conocimiento, lo vamos a hacer con entendimiento, pero también lo vamos a hacer bajo su propósito y voluntad en la persona aconsejada. Limitarnos a dar opiniones o consejos que surjan únicamente de nuestro yo y no de la guía del Espíritu Santo. Consejeros familiares que trabajamos cada vez más de forma antagonista y menos protagonista. Trabajar de forma antagonista es darme cuenta que yo no soy el protagonista en la sesión. El que sale a relucir en todo momento, aunque sea un ateo el que esté atendiendo, aunque sea un adorador de la muerte el que esté atendiendo. O sea, no hay por qué temer, no hay por qué sentirse intimidado, porque el Espíritu Santo está, ¿verdad? Con nosotros, y Él es el que respalda en lo que hacemos. Entonces, muchas veces el consejero me admira escuchar, por decir a los pastores que están ahora ya en la maestría, me admira de repente escuchar a un pastor que batallaba mucho con esta parte del protagonismo, poderlo escuchar hoy en día y decir, no hombre, yo antes por la revelación del Espíritu Santo venía la persona, me pedía el consejo, yo ya sabía lo que le iba a decir, lo despachaba, oraba por él y vámonos. Pero lo hacía de manera muy rápida. Yo lo entendía, yo recibía la revelación, pero cuando el aconsejado se iba o la persona por la que oraba se iba, pues la verdad que no era discipulado, no era guiado, no era instruido, no era consolidado, no era afirmado, y por lo tanto no tenía un seguimiento dentro de la iglesia o dentro de su vida personal o de su vida familiar. Entonces dice, hoy aprendí a que debo aprender a callar, a escuchar, a darme cuenta que así como lo entiendo yo, no lo entienden ellos, y el compromiso que tengo yo como consejero familiar es llevarlo a la comprensión, al entendimiento, que él se dé cuenta, que se está dando cuenta, para que pueda hacer cambios en el nombre de Jesucristo en su vida y de esa manera pues sea discipulado. Y la verdad, escuchar participaciones de estas en los pastores es una satisfacción muy grande en nosotros. El Espíritu de Dios está descendiendo sobre nuestra vida como consejeros, y creo que si nos tomamos cada vez más de Él, nos vamos a dar cuenta que hay un plan, que hay un propósito sumamente establecido, muy claro, muy bien determinado, muy bien definido, de una manera muy objetiva, muy precisa. Y si aprendemos a caminar en esta dirección, vamos a hacer cosas grandes, y vamos a hacer cosas sumamente muy, pero muy poderosas, ¿verdad? Pastora Laura de Zacatecas, quisiera darnos alguna aportación. Después la pastora Tabita, si está por ahí, también para que nos ayude. Adelante, pastora Laura. Bueno, estaba meditando sobre todo lo que hablaba pastor, sobre ampliar el conocimiento. Es verdad, nos encierra en una cápsula y hasta cierto punto nos quedamos pues ignorantes de muchas cosas y de poder comprender a veces hasta los mismos miembros, ¿verdad? A mí me pasa, por ejemplo, que cuando no hay formación en los miembros, no son constantes, o que escuchan incluso hasta otras doctrinas y no están bien discipulados, crecen de una manera no sana porque no tienen sus convicciones todavía de doctrina, de conocimiento, y si si empiezan a conocer otras denominaciones, o por ejemplo ahorita que estamos viendo otras creencias, he identificado en la iglesia que se pierden.
Entonces, algo que yo he trabajado en la iglesia, por ejemplo, es formar bien la doctrina, darles bien las bases y puedan ellos, después de eso, poder crecer en otros temas. No sé cómo usted lo valore. No, claro, pastora, es algo que en su momento el Espíritu Santo los va guiando. A mí me llamó muchísimo la atención cuando hace 7 años que yo comencé a pastorear de una manera diferente, y me llama mucho la atención cuando estoy frente al pastor que representaba en ese momento la autoridad en mi vida. Era de otro país él. Y yo le pregunto, le digo, pastor, y entonces ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los estatutos? Pues yo venía de una iglesia pues sumamente dogmática, muy reglamentaria. Y yo, no se me olvida la mirada de él, que me mira de una manera intensa a los ojos y me dice, pastor, me dice, el Espíritu Santo te ha revelado de qué forma pastorear el lugar donde tú te encuentras. No tienes que hacer las cosas como nosotros las hacemos, no tienes que llamarte como nosotros nos llamamos, únicamente queremos apoyar para que la obra de Dios se establezca en este lugar y puedas avanzar. Esas palabras a mí me dieron un impulso, una seguridad de manera personal de comenzar a hacer, respondiendo a la pregunta, pastora Laura, de comenzar a tener cada vez más esa revelación con el Espíritu Santo y comenzar a establecer. No es lo mismo, por decir, pastorear Siracuaretiro que pastorear a Morelia, o que pastorear Zacatecas, o pastorear Guadalajara, o pastorear Honduras, o Colombia, o Estados Unidos. O sea, es diferente. Aunque seamos del mismo país, las zonas son diferentes. Entonces, pastora Laura, pues yo creo que ahí el Espíritu Santo es el mejor consejero que le puede guiar y que le puede instruir en esa pregunta. Claro. Gracias, pastora. Sí, pastor. Pastora, muy interesantes las clases, muy edificantes los temas, pastor. gracias, pastora. Y bueno, hay que seguir creciendo. Vamos a seguir avanzando. Ahora sí, le damos lugar a la pastora Tabita. Adelante, pastora. Saludos, pastor, y saludos a todos. Creo que es un interesante tema. Yo quiero hablar desde mi aspecto personal. Soy la 4ª generación de una familia cristiana, una familia que primero fue muy tradicional, y a lo largo de todo este tiempo yo he ido viendo cómo el cristianismo ha ido avanzando. Como decía, creo que muchas veces se ha manipulado, se ha utilizado la palabra profética, la manipulación, para querer tener al pueblo sometido. Pero creo que me venía mucho este versículo de Gálatas 5:13 que dice, a libertad Dios nos ha llamado. Y creo que lo más importante es que Dios se mueve en diferentes temporadas en nuestra vida. La revelación que tuvimos hace 10 años no es la misma revelación que hoy en día hay en nuestra vida. Yo hablo desde el ámbito como pastora. Creo que hace 20 años no soy la misma pastora que hoy en día, porque hay un trabajo del Espíritu Santo, hay un trabajo a donde Dios se ha revelado en esta temporada, y creo que aún los errores, las situaciones, las personas que han pasado por nuestra vida, todas han marcado algo diferente, y creo que hoy en día la gente es lo que está buscando. Me gustaba mucho lo que decía, pastor. Creo que nosotros como pastores tenemos que estar preparados para hablar con todo tipo de personas y saber que a veces hay que callar nuestra boca y simplemente no hablar ni siquiera de Dios, sino que el Dios que habita en nosotros se haga real por nuestras acciones, se haga real por lo que nosotros hablamos, porque hoy en día la gente está cansada de cómo la religión ha sido manipulada y quiere ver un Dios real, un Dios Padre, un proveedor, un protector, y que esas estructuras que por mucho tiempo han estado en la iglesia
sean transformadas. Entonces creo que como consejeros, hoy creo que estamos aquí, o lo digo por mí, yo estoy como esa esponjita aprendiendo, diciéndole a Dios, rompe mis estructuras, rompe lo que he aprendido, porque quiero ahora aprender, ¿verdad? Me llenaba mucho la película que nos puso a ver, y creo que el valor que Dios nos ha dado en esta temporada es un valor muy diferente para poder hablar, para poder levantar nuestra voz y para poder mostrar el amor de Jesús, ¿verdad? Entonces creo que, bueno, esa es mi aportación, y creo que Dios en este tiempo nos está llamando a una etapa muy diferente, a muchas cosas que nos enfrentamos, pero que Dios nos dé el entendimiento y que podamos tener la revelación del Espíritu Santo para poder romper estructuras, no a través de nosotros, sino a través del poder de Dios. Así es, pastora, y ese es el llamado, ¿verdad? Esto es lo que realmente va a ocasionar una revolución ministerial, el que, pues bueno, comencemos a conocer cada vez más de estos conceptos, de estos conocimientos integrativos, que lejos de desunirnos, más bien nos llevan a la unidad, nos llevan a la comunión. Y pues dejar de discutir o dejar de pelear por cuestiones doctrinales o por cuestiones dogmáticas, respetar la forma como hacen iglesia en otros lugares. De repente nosotros venimos de una iglesia donde era pecado ponerse pantalón, era pecado peinarse, era pecado pintarse el pelo, o sea, estaba lleno de pecado, ¿verdad? Todo lo que se hacía. Entonces ahora ya en esta forma pastorear es diferente. No usamos el velo en la iglesia. No quiero decir que sea mal usarlo, o sea, pues es algo que, bueno, en ciertos lugares lo han hecho, lo establecen, y gloria a Dios. O sea, si eso les ha funcionado, adelante. Cuando nos invitan a predicar y vamos a una iglesia donde se ponen el velo, le digo a mi esposa, adelante, o sea, póngase su velo, vamos a entrar, vamos a respetar. O sea, no tenemos problema por esa parte, ni tampoco consideramos que seamos hipócritas ante esto. Únicamente es una muestra de respeto a las prácticas, a lo que hacen, de la manera como lo llevan a cabo, y poder llevar, ¿verdad?, un mensaje que nos lleve a una restauración, a una integración, y que cada vez pues no nos lleve a crear un conflicto, ¿verdad? Pues gracias, pastora Tabita, por la aportación. Pastora Arely, quisiera darnos alguna aportación. Después, Wilfredo, también de Honduras. Adelante, pastora Arely. Buenas noches. Viendo y escuchando el comentario, pues, de los pastores que de la mala información que ya sea nuestros miembros, ¿verdad?, estén tomando por otras informaciones, por ejemplo, videos y todo eso, pues es ahí donde nosotros tenemos que tener la capacidad de guiarlos, y como dice la palabra, ¿no?, con el instrumento, con el manual, que es la palabra de Dios, y así guiar al pueblo, ¿verdad? Así guiar a la congregación. Ahora, sí es, por eso mucha gente se confunde al estar, como ve tanta información o tantos videos, tanta cosa que no, desafortunada, YouTube tiene la culpa, porque hay cosas buenas, ¿verdad? Pero como les digo, en nuestra congregación a lo mejor no está bien informada, bien basada en las bases bíblicas, la doctrina que debe de ser, ¿verdad?, de nuestro Señor. Entonces, nosotros ahí va llenar ese es el papel que nosotros tenemos que tomar ahí, guiar al pueblo, ¿verdad?, de esta mala información, y así, pues ahora sí que vacunarlos, ¿verdad?, a la gente de tanta cosa que les ha creado
malas, malas raíces en su corazón, porque van creando eso, raíces de desamor, de hipocresía, de juzgar a los hermanos, incluso juzgar a los pastores, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar bien informados y darles la doctrina, que es la palabra de Dios. Y como dicen, no, siempre van a decir, no, la mía es la mejor, pero como dicen los pastores, ¿verdad? Que ellos dicen que tienen la verdad, pero Jesucristo es la verdad y la vida, ¿verdad? Y no hay más nada, pues, comparado que nuestro Señor. O sea, Dios es el que Él es el que Él es la verdad y la vida, y hay que tener una relación con Dios. Por eso Dios tiene, o sea, hace esto, hizo que nosotros tuviéramos una relación con Dios para que creemos o creamos una formación bien delante de Dios, ¿verdad? Esa es mi aportación, ¿verdad? No pude ver el video, no sabía, desafortunadamente, pero ya con los comentarios que hicieron los pastores, me queda claro varias cosas, ¿verdad? Gracias, Pastora Arely. Bueno, creo que estamos en un punto sumamente importante, ¿verdad? De aprendizaje, de conocimiento. Y yo creo que cada reunión que nosotros tenemos, por decir el día de mañana, vendrá el tema, ¿verdad? De poder hablar de la religión y de la psicología, de qué manera la teología y la psicología, de qué manera las podemos usar para poder llevar a la gente a una sanidad. Luego veremos el concepto bíblico de la persona, luego veremos el ser como un ser biopsicosocioespiritual, y todos estos conceptos que vienen nos estarán nutriendo, nos estarán informando, nos estarán dando un plus en todo lo que vayamos teniendo, y así pues seguiremos creciendo, ¿verdad? Gracias, Pastora Arely, por la aportación. Hermano Wilfredo, adelante. Bendiciones, hermano. Dios les bendiga. Se escucha mucho el eco. Ahora me escuchan bien. A ver, ahí lo escuchamos. Así es, adelante. Bueno, la aportación mía, pues, yo lo que he estado, siempre lo he dicho, que el único sacerdote entre Dios y los hombres es Jesucristo, porque la palabra lo dice. Hermano Wilfredo, se sigue escuchando mucho el eco. No sé si tengas otra bocina o algo por ahí. Se escucha mucho el eco y no entendemos lo que nos dices. Sí, se sigue escuchando. Vamos a darle oportunidad a alguien más. Me comenta Alejandro Alvarado que están en una reunión ahorita y que no lo pueden hacer. Rox, ¿quisieras darnos alguna aportación, Rox? Adelante. Tenemos también a una compañera que invité, Jacqueline. No sé, Jacqueline, si ahorita que termine Rox quisieras dar alguna aportación. Adelante, lo podrías hacer. Adelante, Roxana. Buenas noches y bendiciones para todos, hermanos. Pues de acuerdo a lo que estamos viendo, le comentaba a mi esposo que yo me identifiqué mucho con la película de Martín Lutero y va relacionado a lo que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, ahí en la película yo veía cómo el Espíritu Santo iba despertando a Martín y él solamente se dejaba guiar por las escrituras. Creo que en estos momentos de ahorita de tanta religiosidad y tantas religiones que hay, no debemos de dejarnos llevar por otra cosa más que por las sagradas escrituras, que es la verdad que el Señor nos está dando. Nuestro Señor Jesús es la única verdad para todo esto. Es lo que yo quería aportar, hermano.
nada más. Ok, bueno, gracias por la aportación. Jacqueline, no sé si quisieras dar alguna aportación, nada más abre el micrófono. Amén. No sé si me escuchan. Ahí te escuchamos, Jacqueline. Adelante. Ok. Bueno, yo me siento muy identificada con ese tema porque en otras ocasiones yo le comenté que yo vengo de una iglesia súper religiosa. Y para mí la religiosidad creo que es el peor veneno que puede haber en una iglesia porque enferma el alma de la persona. Cuando nos volvemos religiosos, siento que el amor de Dios muere en nosotros, porque siempre estamos viendo como a nuestro hermano, como dijo usted, a veces para nosotros en aquel tiempo todo era pecado, el pantalón era pecado, la pintura era pecado, o sea, todo era pecado. Y cuando veíamos a otros hermanos de otras iglesias, ya era como la crítica, ya era como que dicen que son cristianos, pero miren cómo andan. Entonces era bien mala nuestra enseñanza, porque en vez de ser hermanos éramos como enemigos, porque nos vivíamos atacando a quién era más santo, a quién estaba mejor ante los ojos de Dios, y lamentablemente pues yo viví en ese error y hoy me doy cuenta que la religiosidad pues no nos lleva a nada bueno, y el dejarnos guiar por el Espíritu Santo y que nos quite esa venda es tan hermoso, porque entonces uno empieza a conocer ese amor ágape, ese amor que solo Dios puede crear en nosotros, sin juzgar, sin criticar, sin señalar al otro, simple y sencillamente decir que el único que tiene derecho de venir y querer cambiar a nuestro hermano es el Espíritu Santo. Amén. Ese es mi comentario. Gracias, Jacqueline. No, pues muy buena aportación. Creo que el Espíritu Santo está administrando nuestras vidas. Vamos a invitar a la pastora Leti también que nos dé alguna aportación, alguna retroalimentación. Y en lo que participa la pastora Leti, me gustaría, pastora Tabita, si ahorita al terminar nos ayuda para hacer una oración y poder recibir una bendición a través de oración, enfocado con el tema que estamos viendo y pues sumamente importante, ¿no? Que Dios nos vaya quitando o nos vaya limpiando cada vez más de cuestiones dogmáticas, de cuestiones de que nos alejen de los demás y para podernos unir más, ¿no? Como iglesia. Adelante, pastora Leti. Buenas noches, bendiciones. Pues a mí me encantó la película de Martín Lutero, cómo él fue creciendo, fue dándose cuenta de todo lo que estaba pues pasando en realidad con las personas y pues yo creo que es lo que debemos estar viendo nosotros, como ahorita lo que comentaban de la religiosidad, pues es siempre estar enfocados a ver la paja en el hermano y no ver la viga que a veces traemos nosotros, pero especialmente a mí me encanta que pues tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que, como usted ha dicho, o sea, la Biblia, libros de muchas áreas y agarrar lo bueno y desechar lo malo, pero sí tenemos que ese compromiso de prepararnos porque pues las personas que llegan a nosotros son almas que buscan la salida y ver por la salvación de las almas de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces, pues yo siento ese compromiso de tener cada vez más esa preparación y estudiar, investigar y pedirle a Dios esa revelación, el entendimiento para poder crecer y pues realmente vivir lo que aprendemos. Gracias, doctor. No, pues ahí vamos, pastora Leti, vamos aprendiendo también. También está Leti Rodríguez. Leti, ¿quisieras darnos también alguna aportación? O también si surgiera alguna pregunta antes de orar, ¿verdad? También lo podemos hacer. Leti Rodríguez, adelante. Bendiciones para todos, pues estoy escuchando cada participación, ¿verdad? Creo que para mí es muy importante en empezar, yo digo, cada crecimiento de cada persona,
una aportación de ustedes, pues me imagino, y no me imagino, creo, y estoy casi completamente segura que es muy valiosa. Yo les invito también, esto no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la clase, pero les invito a que vayamos apuntando. ¿Por qué? Porque todo lo que se está hablando en cada sesión la vamos a tener en práctica el día de mañana. Vamos a tener una oportunidad para esa enseñanza, entregarse la verdad a alguien. Yo soy de esas personas de que apunto. ¿Por qué? Porque creo que cada cosa que aportan a mí me sirve. Siento que es una edificación para mí. Hay puntos que yo no los miro de esa manera. Entonces, cuando yo miro a otra persona que está dando su aportación, yo digo, oh, yo no lo miré de esa manera. Entonces, apunto. ¿Para qué? Para que el día de mañana yo pueda tener dos visiones, ¿verdad? En este caso, yo creo que todas las aportaciones de los pastores, de los miembros, de las gentes que estamos aquí participando, nos van a ayudar a crecer, pero también a entregárselo a otras personas. Yo creo que muchas personas vienen hacia una persona que está preparada porque tienen miedo a ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, si nosotros les podemos entregar esto ahorita, nosotros no solamente les vamos a quitar ese miedo o ese temor de ir a una iglesia por el miedo de que, oh, me van a tener ahí en la iglesia, yo no quiero saber nada de la iglesia. Aquí nosotros tenemos la oportunidad de ir metiéndonos, yo siempre he dicho eso, ir metiéndonos poco a poco, no así como de lleno, porque una gente que dice, oh, voy a ir a la iglesia, ya con tan solo saber que es un templo donde se adora a Dios, mucha gente se detiene y no va por ese consejo que necesitan. Pero nosotros tenemos la oportunidad de entregarles, ¿verdad?, la palabra del Espíritu Santo a través de se me fue la palabra, de un consejo a lo que vienen. Entonces, el Espíritu Santo o Dios nos está dando esta oportunidad a nosotros de no solamente ser mentores, ser consejeros, no, de entregar la palabra de Dios. Muchos no pensamos o no lo estamos viendo de esa manera, pero este es el principal motivo, ¿verdad?, en cual nos estamos reuniendo aquí. No es una consejería cualquiera. Es una consejería que va respaldada por el Espíritu Santo, y eso lo tenemos que tener siempre en mente. Lo que estaban diciendo hace rato, nosotros no podemos dejar que nuestro ego, ¿verdad?, porque toda persona tiene un ego, que nuestro ego nos lleve a ser nosotros protagonistas, como usted lo menciona. No, nosotros tenemos que ayudar y saber que el protagonista aquí y el principal punto es el Espíritu Santo. Él es el que nos tiene que guiar, y si Él no nos guía, nosotros no vamos a hacer ningún trabajo, nosotros no vamos a poder aportar nada bueno para ninguna persona. Vamos a aportar lo que nosotros queremos aportar de nuestra carne, de nuestros pensamientos, pero no está bien, o no lo miro yo bien, ¿verdad? Y claro, de que si nosotros queremos hacer esto, nosotros no vayamos a dejar el día de mañana a un lado al Espíritu Santo y dejarnos llevar por el título, por lo que vienen a ver, o vienen a ver a la licenciada en consejería, o yo soy licenciada en consejería, o esto, bla, bla. No, aquí se trata de que los consejos no los vamos a entregar nosotros solamente, sino los vamos a entregar, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene que usar a nosotros. Yo les voy a ser bien sinceras, yo soy nueva en todo esto. Yo tampoco creía en eso de la consejería, porque yo decía, oye, ¿cómo nos están dando una enseñanza de que el único, ¿verdad?, que nos va a ayudar es el Espíritu Santo? O sea, nosotros tenemos que ir directo con el Espíritu Santo. Esto es lo que nos enseñaban o lo que nos han enseñado. Entonces, ahora cuando yo miro todo esto, mi mente se abrió. Mi mente tomó otro rumbo, otra dirección. Claro, el Espíritu Santo siempre va con nosotros, ¿verdad?, y va conmigo, pero lo estoy viendo de otra manera, no de la manera que yo lo miraba anteriormente o antes. Entonces, todas las cosas que ustedes entregan para mí
es algo impactante. Lo tomo, lo agarro, lo practico, lo trato de llevar a cabo en mi casa. A veces mis hijos me dicen, mamá, ¿y quién te enseña eso? O pues es que estoy aprendiendo y si estoy aprendiendo lo tengo que practicar, porque si no lo practico, nada más lo estoy escuchando y no está bien eso. Y ustedes tienen que ayudarme también. Y ya nada más, a veces se ríen, a veces no me dicen nada de mí. Ok, mamá, ok. Yo les voy a ser sincera, a mí a veces mi cabeza no sé cómo decir la palabra, pero se me va no sé de mí a veces en días desde que estoy haciendo todo esto, no nada más en estas clases, en otras clases. Créanme que el Espíritu Santo me está ayudando mucho. No se me ha olvidado nada. Lo practico, lo leo. Cada nota que hago, en mis notas yo le pongo quién habla, si es la pastora Lupita, si es la pastora Leti. A todas las personas les pongo su nombre ahí. Esta persona dijo esto, esta otra persona dijo esto. Y luego yo lo practico. Entonces, eso me está ayudando mucho y pues yo les agradezco bastante por estas clases y les invito a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Que no solamente lo tomemos y ya, no es tanto el que vayamos a pagar un dinero, no. Aquí el punto está de que si lo estamos haciendo, seamos conscientes que sí lo vamos a hacer, a practicar. No nada más nos vamos a quedar con eso ahí guardado, ahí colgado. No, no, no. Hay que hacerlo, hay que ponernos en práctica, en marcha. Ya no estamos en los tiempos de que mañana lo hago, pasado. No, este es el momento. Hermanos, yo les voy a decir una cosa. Yo estoy un poco enferma de salud. Y no, no es el tema, ¿verdad? Pero yo les voy a decir algo. Yo me levanto en la mañana, me pongo a orar, me pongo a leer todo lo que escribo y yo le digo, Señor, el día que tú quieras llevarme adelante. Mucha gente me mira y me dice, oye, Leti, pero yo te miro bien, ¿por qué estás con dolores? Porque así lo quiere el Señor, pero saben una cosa, yo nunca le reprocho nada a Dios. Entonces, si Él, aún así, en su debilidad, cuando lo estaban crucificando, Él nunca, nunca desistió, al contrario, Él nos entregaba amor, pues nosotros hay que hacerlo también. Nosotros hay que tomar estas palabras y hay que agarrarlo con ese amor y entregarlo, así como nosotros queremos ayudar, aconsejar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro hermano. ¿Quién no quiere aconsejar a nuestros padres cuando están mal? Papá, mira, ve, estás haciendo las cosas mal. Así mismo hay que hacerlo con otras personas que no llevan nuestra sangre. Hay que empezar a amar. Ama tu trabajo. Yo siempre le digo a mis hijos cuando van a la escuela, amen lo que están haciendo, porque si no aman lo que están haciendo, no sirve de nada que estén ahí sentados. El esfuerzo que están haciendo es en vano. Entonces ahorita hay que amar esto que estamos estudiando, amarlo, entregarlo, practicarlo para el día de mañana poder decir, miren, yo estuve en la clase del pastor Ruiz, estaban las pastoras Lupita, Leti, hay todos los que estamos aquí, ¿verdad? Miren lo que hicieron en mí, en mi vida. Esto es un impacto. Pero si nosotros no nos levantamos, no hablamos, no hacemos nada, esto va a quedar nada más ahí, va a quedar en el anonimato. Entonces, no, hay que nosotros, los que estamos aquí, no somos poquitos, somos los que tenemos que estar. No sirve, yo siempre he dicho, no necesitamos cantidad, ¿verdad? Necesitamos calidad. Entonces, hay que agarrar esa calidad y hay que ponerla en marcha. Esta es mi participación. Gracias, Leti. Bueno, pues ahí está también un consejo. Creo que en todo momento es poder tomar lo bueno, si nos ayuda, adelante, practicarlo, si no nos ayuda, pues desecharlo, pero creo que la aportación y la participación de ustedes, creo que es la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Dios toca tu vida, Dios conecta tus palabras, lo que sale de tu boca, y pues ahí está el Espíritu Santo hablando. Yo escucho de manera atenta sus participaciones también, aunque pues no me toca facilitar la clase y el Espíritu Santo me ministra, pero también el escucharlos a ustedes me enriquece, hay una parte que se reinventa en mí,
por comenzar a ver y escuchar lo que ustedes aportan. Pastora Tabita, ayúdenos a orar y así terminamos la clase. Si tiene algo que decir, adelante. Claro que sí, pues vamos a hacer una oración. Dios, te damos gracias y ayúdanos a guiarnos en medio de tanto mal que ha habido dentro de la religión, que podamos ser llamados a libertad para poder traer vida a las personas, que toda estructura que hay en nuestra vida, toda equivocación, todo aquello con lo que cada día luchamos en nuestra carne pueda ser vencido para que sea más fuerte el poder de tu Espíritu Santo y que podamos penetrar en un mundo como lo hizo Daniel, que tuvo sabiduría con 4 reyes, que supo cómo hablar, que supo cómo tener conocimiento, sabiduría, que pudo penetrar en medio de un mundo que tenía tanta necesidad y que hoy los frutos de tu Espíritu puedan crecer, que es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, Dios. Ayúdanos y que cada uno de nosotros en el lugar que nos has puesto seamos luz, seamos esperanza, seamos esa palabra del Espíritu Santo y como dice tu palabra, seamos esa lámpara que podamos guiar a cada persona, que en medio de cualquier lucha, porque sé que cada uno de nosotros tenemos luchas como lo que expresaba Leti, ayúdala allá donde está en medio de su enfermedad, de su proceso, sosténla y así a cada pastor, líder, Señor, sosténnos porque solo a través de tu Espíritu Santo podemos tener vida. Gracias, Dios. Amén. Amén, amén. Pues bueno, así terminamos.